Quiero, por favor, que vayan a Mateo capítulo 13 y se queden ahí por un momento porque vamos a estar hablando acerca de ese pasaje. Hemos titulado el sermón en esta tarde, El fuego eterno del infierno, una noticia de consuelo. Es un título un poco controversial, pero la verdad es que cuando nosotros pensamos en los tiempos finales, pensamos en cómo se termina la historia, cómo la Biblia nos relata el final, nos damos cuenta que algo que es medular es el hecho de que al final va a haber un juicio donde todas las personas, todas, se tienen que encontrar con Dios. En ese juicio ya viene uno predeterminado, habiendo tenido a Cristo en su corazón o no, y en ese momento entonces se produce el destino final de cada alma. Allí entonces usted va a recibir un cuerpo, porque Jesús tiene un cuerpo glorificado. Usted va a tener un cuerpo ahí y usted o va a ser de los que glorificarán a Dios por toda la eternidad o sufrirán eternamente y para siempre. O sea, porque no hay dos caminos para ir al cielo, uno solo. Ni hay un atajo para escaparse del infierno. Si no tenemos a Dios, si no tenemos a Cristo, no hay otra cosa que hacer. Para los cristianos, ciertamente el infierno es un consuelo y es una buena noticia. Porque después de haber sufrido tanto, después de haber llorado tanto, después de haber entendido este mundo de tantas variadas maneras, saber que hay un final, que los malos estarán en ese lugar de fuego y azufre ardiendo, y saber que nosotros estaremos con el Señor, entonces eso se convierte en un consuelo. Y en la doctrina del infierno, lejos de ser una noticia que a los cristianos asusta, más bien es una noticia que a los cristianos consuela. Por eso, yo sé que en este mundo tendremos aflicción, más o menos tendremos mejores o peores días, pero nuestro destino final, si tenemos a Jesús, si somos de Dios, está con el Señor. Y si no, ahí está entonces el eterno sufrimiento. La verdad es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a mí me llama la atención el versículo 51. Ahí en Mateo 13, el versículo 51 para mí es algo que me llama mucho la atención, porque Jesús dice, ¿entienden todas estas cosas? O sea, Jesús habló de mil maneras, habló en parábolas. De hecho, si tú vas al capítulo 12, el capítulo 13 está repleto de parábolas, maneras en que Jesús enseñaba. Algunas de las veces lo hacía de forma peripatética, que eso significa que iba caminando e iba mostrando cosas, iba dando enseñanza acerca de las cosas que mostraba. Mostraba la siembra, mostraba el labrador, mostraba los frutos, y eso es un modo de enseñanza peripatético. Pero también él enseñaba como un maestro hoy en día, sentado, recibía a la gente y expresaba algunas cosas que él creía o que cree que deben estar en el corazón y en la mente de las personas. Pero casi nunca tú oyes a Jesús haciendo esa pregunta. ¿Entiendes bien esto? Algunos discípulos una vez se acercaron a él escandalizados por el hecho de que hablaba en parábola y le dijeron, ¿quién va a entender estas cosas? Y él les dijo, bueno, vosotros, a los cuales el reino les he dado, ustedes entenderán estas cosas. Y les explicó las parábolas. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que la Biblia primero nos enseña la parábola y después la interpretación de la parábola. Pero casi nunca tú ves que Jesús se toma un momento, hace una pausa en la enseñanza y dice, ¿entienden bien esto? Y cuando yo leo el versículo 51 que dice, ¿entienden bien esto? Y fíjense lo que ellos respondieron, sí, Señor. Entonces él le dijo, por eso todo escriba
docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, Jesús estaba profundamente preocupado y motivado en que nosotros entendiéramos estas cosas. Y cuando leamos ahora, porque Arturo nos acaba de leer, cuando volvamos a releer el pasaje, nos vamos a dar cuenta que este pasaje habla básicamente de cosas relacionadas al juicio final y al infierno. Una doctrina que muchas veces hemos omitido en la iglesia. De hecho, nunca le hablamos a alguien del Evangelio, comenzando con las declaraciones de Jesús acerca del infierno. Es como si nosotros quisiéramos captar la atención de la gente, ablandarlos, para después, en una dosis pequeña, dejarles saber alguna cosita que les puede ocurrir, cuando en realidad Jesús fue todo lo contrario. Jesús lo primero que hizo con todas las personas es confrontarlos con su verdadera condición espiritual. Y en ese punto les habló las consecuencias del pecado, la seriedad del pecado y el destino final de los pecadores. La enseñanza en esta tarde es que el infierno es la realidad invariable para todos los que no caminaron con Dios. Es invariable. ¿Sabe qué? En el juicio final no hay caretas, no hay máscaras, no hay disfraces, no hay manera de esconder nada. Estamos totalmente desnudos delante de Dios. Estamos totalmente delante de aquel que nos conoce por fuera y nos conoce por dentro. Y si nos remitimos a Apocalipsis, estamos delante de obras escritas acerca de nuestra vida. Porque la Biblia dice que se abrirán los libros, donde está cada detalle de las lágrimas que derramaste, cada detalle de los dolores que sufriste, cada detalle de las obras que hiciste, de las palabras que maldijiste. Todo eso va a estar escrito en esos libros. Y en ese momento el dictamen es innegociable. Por eso nosotros tenemos que aprender que el infierno es la realidad invariable para todos los que no caminaron con Dios. Por eso en esta tarde yo quiero decirte esto. Si llegado este momento y ahora que empezaremos a hablar de todo esto relacionado con el infierno, llegas a sentir en tu corazón, en tu mente, Dios pone la necesidad del arrepentimiento, hazlo. Porque es un regalo de Dios para que te encuentres con Jesús. No te acomplejes. No pienses que no es contigo ni conmigo, es con todos. Necesitamos apreciar esto y comprenderlo a cabalidad para poder hacer lo que Dios quiere exactamente, para vivir de manera que a Dios le agrade. Ahora, hay una imagen clara en la Biblia que Jesús nos da acerca de la realidad del infierno. Y la primera es que el fin del tiempo comienza con la presentación de todos, ¿dónde? Delante de Dios. Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer los versículos 47 y 48. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge, ¿qué cosa? Toda clase de peces. Es interesante porque cuando Jesús está hablando esto acá, tú tienes que entender que para los receptores primarios de este mensaje, esto tenía un sentido muy exacto, porque ellos eran pescadores casi todos. Ellos conocían de lo que trataba la pesca. Jesús le está hablando acá de una red que recoge, pero fíjense la red lo que hace, recoge toda clase de peces. Resulta que los pescadores en ese tiempo, y ahora, y probablemente ahora haya más maneras, pero en ese tiempo, tenían tres formas de pescar.
La primera, una pesca con un anzuelo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, hay que pagar el tributo del templo? Lo que vas a hacer es esto, vas a ir a tu casa, vas a comer una caña de pescar, vas a ir al río, vas a echarla, vas a sacar un pez. Cuando saques ese pez, dentro de la boca hay una moneda, tráela. Y así vamos a pagar el tributo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, él lo hizo con esa caña de pescar. Pero había una segunda forma. Había una segunda forma de pescar, que era la manera en que muchas veces Jesús se le presentó a los discípulos y ellos estaban pescando. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en una barca y dice la Biblia que no habían pescado nada y que ya había amanecido? Que de pronto se le apareció Jesús y les dijo, ¿qué están haciendo? Y ellos dijeron, hemos estado toda la noche tratando de agarrar peces y eso no ha sido posible. Jesús entonces le dijo, vayan mar adentro, echen la red. Y dice que cuando echaron la red sacaron tantos peces que se hundía la barca. Otros tuvieron que ir a ayudarles. Eso que echaron ellos era una red que se echaba a mano. Era redonda. Esa probablemente llevara mucha cantidad de peces, pero que estaban alrededor de la barca. O sea, el milagro ahí es enorme. Una provisión muy grande. Pero la tercera manera en que ellos sabían que se pescaba era con un tipo de red que ellos le llamaban red de barrido. ¿Qué significa esto? Era una red que se podía usar, pero de forma limitada. Porque era como si tú pusieras un muro dentro del agua de red. Y cuando ese muro arrastraba, ahí se llevaba toda clase de peces. Cuando esa red pasaba, asolaba todo. Bueno, dice la Biblia que en el tiempo final, todos, toda clase de todos, vamos a estar en presencia de Dios. Porque vamos a ser recogidos todos. Y déjeme decirle algo. Lo primero que usted tiene que saber del juicio final es que no lo podemos evitar. Usted puede tomar la decisión que quiera. Usted puede ignorar a Dios. Usted puede decir, Dios no existe, el infierno es una mentira, a mí la iglesia me aburre, yo en la iglesia no me siento bien, eso yo no lo entiendo, a mí que no me hablen de esas cosas. No importa. Usted puede pensar lo que le dé la gana. Pero lo único que no se puede evitar es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que haya un justo juicio para todos. Por lo cual, cuando vienes a la iglesia, tienes que pensar que no estás en la iglesia para escaparte del juicio final, porque vas a estar en ese lugar. Tú vienes a la iglesia a adorar a un Dios que vive en tu corazón y que ya está ahí. Mira, independientemente de la manera en que nosotros interpretemos la Biblia, usted puede interpretar que Cristo viene primero, que viene después, que hay un arrebatamiento, que no hay un arrebatamiento. Usted puede interpretar que la iglesia pasa por la tribulación o la iglesia no pasa por la tribulación. Usted puede interpretar la Biblia como quiera, pero lo que usted nunca puede dejar de poner en la Biblia, que es un evento puntual, es que hay un juicio final. Y que todos estamos destinados a ir a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque lo dice Hebreos 9:27, que dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, que eso es inevitable. El juicio final representa la resurrección de todas las personas, tanto los que murieron creyentes como los no creyentes. Todos los que han muerto tendrán un cuerpo nuevo, estarán en ese lugar, estaremos allí, tendremos que enfrentar la gloria de Dios, tendremos allí que escuchar las palabras de Jesús y allí entonces nuestro destino se nos dará conforme a un justo juicio. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando Jesús le estaba diciendo a estos pescadores,
El reino de los cielos es como una red que lo barre todo y que lleva toda clase de peces. Le está diciendo a todos, ustedes ven a gente como César, ustedes ven a gente como los romanos, ustedes ven a gente como los de Corintio, y que parece que ellos son arrogantes, y que son duros, y que los maltratan, y se acuerdan de los amos suyos que abusan con ustedes. Todos estarán en el juicio. Y les digo también, ustedes que son seguidores míos, ustedes que me aman y que han recibido el mensaje, también van a estar en ese lugar. Ahora, la diferencia es que en ese lugar va a ocurrir algo extremadamente importante. Algo que no se nos permitió a nosotros en la tierra. Está reservado para el cielo. Es un trabajo que Dios entregó a los ángeles, no a los hombres. Vamos a ir a la Biblia y ver la segunda imagen. Dice el versículo 48, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y ¿qué más? Y el crujir de dientes. Esto es súper interesante, porque acá estamos hablando de que no hay acepción de personas, que todos somos igualmente llamados, que todos estamos esperando, el segundo punto, todos estamos esperando la separación futura de los ciudadanos del reino. Y aquí entonces es que va a haber una comprensión real de lo que es el Evangelio y de lo que es la obra de Dios. Porque ahora el Evangelio es confuso para mucha gente. Ahora, cuando vemos la iglesia repleta de personas, tenemos la tendencia a creer que todos son cristianos, que todos estaremos así igualmente en el cielo, que todos estaremos igualmente glorificando a Dios. Pero la triste realidad es que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y allí va a ser la selección, no otra cosa. Mira, una de las cosas que aprendí cuando llegué a la Florida, que no pasaba en Cuba, es que cuando en la Florida se pesca, primero hay cosas que no se pueden pescar, pero después cuando hay temporada de pesca, hay cosas que por su peso hay que devolverlas al mar. Y hay momentos que tú puedes pescar cierto tipo de pez, pero si no pesa lo que debe y no tiene el tamaño que se estipula, usted tiene que regresarlo al mar. Bueno, eso en Cuba no pasaba porque en Cuba, como imagínense ustedes, es la barbarie, se comían a todo el mundo. Estaban tratando de inventar una sopa de caracol, de esa que la canción dijeron, pues caracoles comemos también. O sea, lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso es una imagen clara de lo que va a pasar al final del tiempo, ese día, en el juicio final. Allí va a haber lloro y crujir de dientes. No hay modo de excusarnos. Y recibiremos justa retribución. Eso es muy interesante, porque ahí va a haber una selección donde un grupo de personas no van a ser apartadas y sacadas, sino que van a quedar eternamente en la presencia de Dios. Pero según la Biblia, hay un grupo que va a ser sacado fuera, amontonado y llevado a un lugar que se le llama, Jesús mismo le llamó, el horno de fuego. Y allí van a ser quemados eternamente. Tenemos que entender que por la misericordia soberana de Dios, Dios trazó una marca para dejar de un lado a aquellos a los cuales llamó y al otro lado a los cuales continúan en sus pecados.
Y usted se puede rebelar en contra de esta verdad y usted puede decir, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, eso no afecta en nada. Igual va a pasar, porque ni es bíblico el universalismo, no lo es, ni el aniquilacionismo, ninguna de las dos cosas. O sea, ni al final todos moriremos, sino que va a haber un grupo que va a vivir eternamente, y tampoco va a haber, ¿cómo decir? En ese momento cuando estén separando a uno y al otro, usted puede pensar y decir, hay injusticia, no hay justicia, usted puede creer lo que quiera, pero es indudable que Dios ha llamado a un grupo de sus hijos a la salvación, porque si los hubiera llamado a todos, la salvación fuera universalista y Dios fuera injusto. Porque entonces no se necesitaba un infierno, no se necesitaba una enseñanza de Jesús como esta, porque al final todos iban a ser salvos. Te podías portar mal, podías rechazar a Dios, podías rechazar a Cristo y al final ibas a ser salvo. El punto acá y en lo que debemos meditar es, cuando pensamos de esta manera, ¿en qué manos ponemos a Dios? Piensen ustedes por un momento, ¿creen ustedes que Dios está en manos de los pecadores o los pecadores están en manos de Dios? ¿Qué creen ustedes? Si Dios estuviera en manos de los pecadores, fuera muy simple. ¿Qué pasaría? Pues me convierto cuando yo quiera. Puedo dejar la salvación y después volverla a tomar cuando quiera. Puedo castigar a Dios cuando yo quiera. Porque al final, Dios está en mis manos. Pero lo que enseña la Biblia es que los pecadores están en manos de Dios. Los pecadores están en las manos de Dios. Y no hay otra forma, y la Biblia lo enseña con claridad, no hay otra manera de verlo si no es a través de una doctrina clave de la Biblia, que es la justicia de Dios y la elección de Dios. Eso no hay forma que uno lo pueda evitar. Mira, te voy a compartir un pasaje para que después lo medites en tu casa, que yo creo que es el pasaje clave de la elección en la Biblia. Es Efesios 1, del 3 al 6. En ese pasaje, y quiero que lo lean un momento, vamos a ir a Efesios 1, del 3 al 6. Ese es un pasaje que por excelencia habla acerca de la elección. Miren, ustedes saben que en esta carta a los Efesios, Pablo está escribiendo a gente que estaba en un mundo donde había mucha idolatría. La mitad de las mujeres de estos hombres habían estado prostituidas en el templo de Diana de los Efesios. Algunas habían sido rescatadas del sacerdocio. Saben que ahí había un templo con una diosa y esa diosa, para tú ofrecer sacrificios, lo que tenías es que ir y pagar por relaciones sexuales. Eso es lo que pasaba allí. Y la gente de esa ciudad se sentía agradecida de que si tenías una hija, llevarla al templo para que oficiara dentro del templo. ¿Qué cosa era oficiar? Ella pertenecía a un grupo de muchachas que estaban allí y cada vez que recibían a un adorador, tenían relaciones con él y una vez que tenían relaciones ella podía elegir o servir para siempre su vida en el templo o regresar a su casa. El gran problema es que si la muchacha era un poquito fea y nadie se acercaba a ella, después de 3 meses se consideraba que era pérdida para el templo y la asesinaban. Algunas, después de muchos años, ya eran personas mayores y nadie quería tener relaciones con ellas. Entonces, ¿qué hacían? Las liberaban y tenían el derecho de regresar. Muchas de esas personas se convirtieron a Efesios, a la iglesia de Éfeso. Y ahí Pablo les está diciendo a ellos, les está explicando cómo es que Dios ha hecho misericordia con ellos. Y les habla de la elección. Y fíjense, si tú lees ahí dice, bendito sea el Padre
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. La base de la elección en ese pasaje es Cristo. Somos escogidos en Él. Versículo 4, según nos escogió, ¿en quién? En Él antes de la fundación del mundo. Es un gesto de misericordia y de amor absoluto. No habías hecho nada, no habías dicho una palabra, no existías en el plano terrenal, pero Dios te había escogido. El momento de la elección, desde antes de ¿dónde? De la fundación del mundo. El propósito de la elección, ahí lo dice. Fíjense el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Él. Ese es el propósito. Hay un segundo propósito, para ser adoptados, versículo 5, hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese es el propósito de la elección. Hay una razón para la elección, porque usted puede decir, ¿y por qué me escogió a mí? ¿Acaso es porque Él sabía que iba a ser tan apuesto? ¿Sabía que iba a ser tan locuaz o tan inteligente? ¿O que me iba a llevar bien con todo el mundo? Vaya al versículo 5, para que usted vea cuál es la razón de la elección. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto ¿de qué? Afecto con Él mismo, no afecto contigo, porque tú no habías hecho ni bueno ni malo, tú no habías hecho nada, tú simplemente estabas creado desde la eternidad, pero según el puro afecto de su voluntad, entonces Él nos eligió. Y por último, el propósito final, que yo siempre una y otra vez lo repito en todas mis oraciones y siempre se lo enseño a la iglesia, dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en qué? O sea que nosotros somos elegidos para que vivamos para la gloria, la alabanza de la gracia y de la gloria de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. Cuando Jesús le habló a sus discípulos del infierno, le dijo dos cosas. Uno, todos compareceremos delante de Dios. Y segundo, va a haber una separación, va a haber una selección entre uno y otros. En ese punto, es tiempo de que yo medite qué tal con mi vida. Te voy a explicar por qué. Porque según uno va muriendo, va entrando en la eternidad y esa es la puerta de entrada. ¿Te has pensado que esa es la puerta de entrada a la eternidad? Porque mucha gente dice, oh, muero y ¿a dónde voy? Al juicio. Porque en el tiempo de Dios, en el tiempo de los hombres, todo es cronológico, pero en el tiempo de Dios todo ocurre en un momento. La primera vez que tú vas a ver a Dios después de esta vida, va a ser en el tribunal. No hay otra forma. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Miren el cambio, es como si estuviéramos, hay aquí en Canadá, aquí en los Estados Unidos, cerca de Canadá y Estados Unidos lo divide una raya amarilla. Yo estaba mirando ayer en un canal de YouTube y una persona puso el pie en Canadá y el pie en los Estados Unidos. Y yo fui a Ecuador y puse el pie en el polo norte y en el polo sur. Ahí yo estaba, en los dos hemisferios. No el polo no, en los hemisferios. Ahí en los dos hemisferios. Pues yo tampoco soy tan grande. No, en los hemisferios. Y ahí yo estaba en los hemisferios, el norte, el sur y todo bien. Bueno, dice la Biblia, está establecido para los hombres, todo parece que está bien. Estamos haciendo nuestros planes, vamos a arreglarle esto o lo otro, que si hay que reparar no sé qué, que el carro le voy a cambiar el aceite. Pero ¿qué es lo que pasa un día? Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso, el juicio. Y es así, igualito. Y cuando vuelves a abrir los ojos, ni estás vagando por la calle, ni estás en un cementerio dando vueltas, ni flotando en el aire. No, usted está delante de Dios.
Porque no hay otra manera de entrar a la eternidad que con el justo juicio de Dios. Y a partir de ahí, la eternidad es una realidad innegociable, ya sea para vida eterna o para sufrimiento eterno. Así que en esta tarde yo quiero que meditemos, porque a mí lo que me llama la atención es que Jesús dijo, ¿entienden bien estas cosas? Y eso me preocupa, porque Jesús dijo muchas cosas, pero en esta paró y le dijo a los discípulos, ¿ustedes entienden bien lo que yo estoy diciendo? Fíjense que no les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Él alguna vez se dijo eso, porque él hubiera podido decir, el que tiene oído para oír, que oiga. O miren a ver cómo ustedes lo interpretan. Pero no, él dijo, hey, ¿entienden bien estas cosas? Entonces cuando yo estoy predicando esto, y yo estoy leyendo la Biblia, yo digo, wow, le pido al Señor, le digo, ¿qué palabras, Dios, puedo usar a mis hermanos que puedan entender bien estas cosas? Porque esto puede ser de mucho consuelo. Para ningún cristiano esto es algo que le intimida. Todos vamos a morir, lo sabemos. Todos vamos a terminar nuestra vida. Sabemos lo que podemos llevar. Lo único que te puedes llevar de este mundo, ¿qué cosa es? ¿Qué te puedes llevar? La oración, la salvación, ¿y qué más? Y el amor. El amor, ese va contigo. Entonces, es importante que entendamos bien estas cosas. No sea que estemos perdiendo el tiempo en la iglesia, seamos fáciles espectadores, vengamos a la iglesia con la idea de que vamos a recibir un programa, pero el caso es que te estás jugando la eternidad si Cristo no está en tu vida. Te estás jugando la eternidad si Cristo no está en nuestro corazón, si no vivimos en Cristo. Y esto es tan peligroso y tan complicado y tan serio que Jesús mismo dijo, ¿entienden bien estas cosas? ¿La entienden bien? La tercera imagen de lo que Jesús nos comparte en este pasaje. Jesús comienza a describir el infierno con exactitud a través de tres verdades. Un lugar de castigo, el grado de castigo y la duración del castigo. Él quería que todos comprendieran eso. Vamos a ir a la Biblia nuevamente y leerlo, ¿verdad? Vamos a ir al pasaje que nosotros estamos ahora mismo estudiando. Mateo 13, 47 al 52. Mateo 13. Vamos a ir rapidito. Porque Jesús ahí nos está diciendo algo interesantísimo. Y te voy a decir, son palabras que nos llenan de tranquilidad. Fíjense lo que sigue diciendo Jesús. Versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Fíjense que tu llegada es definitiva. Los que son quitados son los malos. Pero cuando tú llegas, ya tú llegaste definitivamente. Ahí estás. Tú perteneces a ese lugar. Los que no van a poder entrar son los malos. Y entonces comienza ahí a describir el lugar. Dice, y los echarán ¿en dónde? Horno de fuego. Y después dice, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo escribí esto que quiero compartirles. Es interesante que un porcentaje mucho y muy alto de personas cristianas creen más en la existencia del cielo que la existencia del infierno. Y sin embargo, del infierno tenemos más datos exactos que del cielo. Porque cuando tú le dices a una persona, vas a estar en el cielo, tú te lo puedes imaginar como quieras, pero la Biblia da pocos datos sobre eso. La Biblia le llama paraíso,
Si tú quieres dar una descripción exacta de qué cosa es el cielo, tú tienes que decir presencia de Dios. Lo que Jesús le dijo al de la cruz. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es verdad que Jesús voy a preparar morada, dijo. Es verdad que Apocalipsis dice que la ciudad celestial, que Jerusalén, que las calles de oro, que los mares de no sé qué. Todo está bien. Pero lo primero que dice de todo eso es que el Señor Dios es el centro de todo. O sea, si tú quieres dar una exactitud de lo que es el cielo, tienes que decirle a la gente, vas a estar con Dios. Ahora, si se trata del infierno, Jesús se tomó más tiempo para hablar del infierno que del cielo. Incluso lo describió en palabras más exactas. Sin embargo, la gente todavía se anima a hablar más del cielo que del infierno. La Biblia enseña clara y explícitamente que el infierno es un lugar real, al que los malvados incrédulos son enviados después de la muerte. Es un lugar de separación eterna, echado fuera de la comunión eterna. Y fíjate lo que dice la Biblia, los echarán en el horno de fuego. ¿Tú sabes cómo le llama la Biblia a eso? La muerte segunda. ¿Y sabes lo que es la muerte en la Biblia? Hay diferentes maneras de explicar la muerte, pero depende de la cultura a la que tú pertenezcas, tú puedes explicar la muerte. Hay, por ejemplo, la cultura de los vikingos, por ejemplo. Ellos tenían todo, ellos creían en una trilogía de dioses supremos, que los representaban con unas piedras. Y ellos tenían una idea de lo que era el Valhalla, de lo que significaba para ellos el estado eterno. Hoy en día, la gente tiene diferentes interpretaciones acerca de lo que es la muerte. Algunos dicen, bueno, una persona se muere y deja de existir y mueren sus obras con él. ¿A quién se parece eso? A los testigos de Jehová. Otros dicen, no, usted se muere y entonces usted entra en lo que es la energía del universo y usted reencarna después y puede reencarnar en un plátano, en una mata de plátano, en un animal o en alguna otra cosa terrestre. Pero la Biblia es muy clara explicando la muerte. La Biblia dice que la muerte es la separación de Dios. Por eso Jesús dice que la gente está muerta en delitos y pecados. Pero era gente que estaba viva, humanamente viva, pero estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque estaban separados de Dios. Cuando hablamos del juicio final y hablamos del infierno, lo que estamos hablando es de la muerte segunda, de la muerte eterna y definitiva. Porque fíjense que ahí dice que ellos van a ser echados en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo segundo que describe Jesús con exactitud es el tipo de castigo. ¿Qué cosa sería el lloro y el crujir de dientes? Bueno, esas son dos categorías. Crujir de dientes es una cosa que yo creo que yo tengo todas las noches, creo yo. Yo soy friolento. Desde que bajé de peso yo tengo unos fríos horribles, no sé por qué, parece que yo he perdido un poco de grasa y estoy friolento. Yo me baño tarde en la noche, salgo del baño, quiero darle gracias a Dios por Cintia, me regaló una colchita, yo salgo corriendo con mi colchita, envuelta en ella, y es ahí, me da temblores, empiezo, y me empieza a faltar el aire. Y le digo a Maidita, tápame, por favor. Y ella ahí con tremendo trabajo, pero amor, pero mucho amor. No, Maidita me da calor, pero te digo, el problema es que Maidita cuando me tapa hasta aquí. Y yo le digo, un día se va a cumplir tu sueño. Porque esto es una guerra, una batalla. ¿Quién tapa a quién? ¿No? Final del día, hasta ahora nos estamos tapando hasta aquí.
Vamos a ver quién tapa a quién por ahí para arriba. Eso sería el crujir de dientes. Y el lloro, todos sabemos de dónde procede el lloro. El lloro procede del dolor. El lloro se produce por diferentes tipos de dolores. Ahora, el problema es que este no es el único pasaje donde Jesús habló de esto. Entonces, te quiero compartir algunas cosas. Por ejemplo, según la Biblia, y para información personal, lo quiero comentar, dice que el castigo va a ser tan fuerte y la separación va a ser tan grande que nunca más vas a poder revertir tu situación. Nunca más. No hay manera de revertirlo, porque el pecado en ese punto ya no es perdonable. Ya no es perdonable. Escribe esto. Parece ser que hay diferentes grados de castigo. Por ejemplo, hay castigo para aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Hay castigos contra aquellos que se opusieron a Dios y a su iglesia. Y todo lo pueden encontrar en Mateo 10:15, Apocalipsis 20:11 al 15, Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 10. Y así, la Biblia está llena de pasajes donde se describe el castigo. Ahora, lo último que yo quiero hablar en esta tarde, la duración de ese castigo. Porque el lloro y el crujir de dientes hoy en día tiene pausa. Porque usted llora y se lamenta por una situación que le ha ocurrido, pero Dios lo consuela. Y al tiempo ya no duele tanto. Y con el tiempo duele menos. Y al final ni duele. Pero el problema con esto es que al final del tiempo el castigo es eterno. Mira, el castigo para los muertos impíos en el infierno va a ser a través, según Mateo 25:41, de un fuego eterno. Según Mateo 3:12, dice que el fuego nunca se va a apagar. Según Daniel 12:2, dice que va a ser de vergüenza y confusión perpetua. Según Marcos 9:44 al 49, el gusano nuestro nunca morirá y el fuego nunca se apagará. ¿Tú sabes cómo lo llama Lucas 16? Lugar de tormentos, llamas y eterna perdición. Dice Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Y sabes cómo lo llama Apocalipsis 20:10? Lago de fuego y azufre. Ahora, te quiero dar una buena noticia. A todos aquellos que no tienen a Dios, pero están sintiendo en su corazón en esta tarde que deben arrepentirse delante de Él por algún pecado o alguna cosa, hay solución. Porque el arrepentimiento es una dádiva de Dios. Eso que podemos sentir en nuestro corazón de estar arrepentido, de estar avergonzado por el pecado, eso es un regalo de Dios. Y cuando Dios nos regala eso es porque quiere perdonar nuestras vidas. Porque quiere unirnos a Jesús. Si esto está ocurriendo en tu vida, por favor, rápidamente, ora a Dios. Dile, Señor, perdona mis pecados, perdona las cosas que hago contra ti. Te ruego que pueda refugiarme en Jesús, para que la muerte de Jesús en la cruz cubra tu vida. Y para que seas justificado y seas salvo del infierno. Quiero concluir con estas palabras. Jesús le dijo a los discípulos en el versículo 51, ¿habéis entendido bien estas cosas? Él les estaba diciendo, ¿lo han pensado bien en sus mentes y tienen toda la información de las parábolas? ¿Entiende que en la era de la iglesia el bien y el mal coexistirán? Porque eso es lo que significa que van a ser todos arrastrados.
Dice la Biblia que uno va a ser dejado y otro va a ser tomado, pero que los dos estaban durmiendo en la misma cama. Dice que los dos estaban en el campo y uno es dejado y el otro es tomado. Así que eso nos dice que aún dentro de la iglesia de Dios puede haber gente que todavía no es de Dios y que nunca lo va a hacer. ¿Entendemos bien estas cosas? ¿Entienden que para llegar a ser parte del reino es para eso Dios lo ha hecho para comprar todo lo que a Cristo ha renunciado y ha dado todo lo que ahora tiene? Usted en su vida, que todo depende de Cristo. Pueden ver cómo en el fin habrá una inevitable separación entre el bien y el mal. ¿Entendemos todo esto? Si entendemos todo esto, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios y entonces esta doctrina va a ser una doctrina de consuelo para nosotros. Y esa es la diferencia entre nosotros y otros grupos religiosos. En otros grupos religiosos, cuando tú le hablas a la gente del infierno, la gente cree que tú le estás dando una mala noticia. Pero nosotros, los que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y lo que Cristo ha hecho en nosotros, estos son noticias de consuelo. Porque esto nos asegura a nosotros que el sufrimiento se va a acabar, que el sufrimiento va a parar, que la salvación es segura, que es completa y es para nosotros, y que en Cristo tenemos redención. Y que añadido a eso, Dios se encargará de los malos, y que innegociablemente estarán en el lago de fuego, estarán en el infierno, pero que para nosotros hay vida eterna. Y como yo le decía al principio, esto no es de nosotros. Ahí la Biblia nos dice que nosotros tenemos que empezar a escoger aquí quiénes somos los que vamos a ir al cielo y los que vamos a ir al infierno. Hay iglesias que la gente, y hay cristianos que tienen la manía esa, empezar a decir, no, pero este es salvo, este no es salvo, aquel es cristiano, este no es cristiano, yo dudo del cristianismo de este, y se cree que es un ángel. Bueno, cuando haces eso, lo haces mal. ¿Por qué razón? Porque en la vida real, ese es un trabajo de los ángeles, que después de recoger todos y llevarlos allí, hace una separación entre los que sí y los que no. Entonces, iglesia, preocupémonos nosotros por las cosas que esencialmente Dios quiere para nosotros. Crecimiento, madurez y predicación de la palabra. Que nuestras conversaciones estén dirigidas a ese punto. Que no haya conversaciones entre nosotros de ningún otro tipo. Que nuestro comportamiento y nuestro testimonio esté dirigido en esos pasos. En los pasos de glorificar a Dios, de agradecer a Dios, porque lejos de recibir una mala noticia, para nosotros el infierno es una noticia de consuelo. Recuerde, puede ser que usted esté pasando por una prueba, puede que usted esté sufriendo, pero el infierno es la realidad invariable para todos los que no caminaron con Dios. Les quiero invitar a que oremos, pónganse en pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que si hay alguien en esta tarde entre nosotros que todavía no se siente salvo, todavía siente en su corazón que faltan cosas en su vida, que Cristo obre en sus corazones, que sea acercado a través de su palabra y que haga la obra en él. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te rogamos en esta tarde que tú nos bendigas. Señor, gracias porque sé que tú estás tratando nuestros corazones. Y así como le dijiste a los discípulos que si entendían, hoy nos los preguntas a nosotros. Y queremos entenderlo más, queremos comprenderlo más, queremos saber más sobre esto. Te damos gracias porque hemos sido librados de esta realidad. Si hay alguna persona entre nosotros, Señor, que necesita en esta tarde que tú obres en su corazón, hazlo, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Concédele el arrepentimiento y la reconciliación contigo. Y permítenos a nosotros vivir siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.